yo puedo tener un depósito, sí, pero puedo contener en ese depósito todas estas cosas. Hay mucho cristiano, tristemente, que en su depósito lo único que guarda, y con mucha seguridad, es toda la basura que el enemigo le ha depositado. No, yo soy cristiano y no puedo ver al hermanito fulanito de tal. Perdón por algún dicho colombiano que en su contexto cultural suene como mal, pero decimos: ay, aquel me cae mal, me cae gordo, no lo puedo ni ver. ¿Y cómo puede suceder eso en la iglesia? ¿Cómo es posible que yo albergue en mi corazón resentimiento ante a otra persona, aversión a otra persona? Es porque he dejado que en mi depósito el enemigo traiga y coloque allí eso. ¿Cómo es posible que yo, sabiendo que el Señor me dotó con tesoros, permita que en este depósito hayan malos pensamientos? Porque todo comienza con un mal pensamiento. ¿Sí o no? Sí. Y qué fácil es que venga un pensamiento. Pero ahí es donde entra la acción de aquel que sabe que su labor es labrar y guardar el huerto. Y entonces cuando yo detecto que viene un mal pensamiento, yo tengo que sacudirme un poquito. A ver, no permito esto. Todos en nuestras casas tenemos ciertos roles: esposo, esposa, hijos. Yo no sé si sucede en su casa, pero por lo general en mi congregación, uno de los roles de los hombres es sacar la basura. Y hay un día específico en donde, de acuerdo al sector donde usted vive, pasa el camión de basura a recoger todos los desechos. ¿Sí? ¿Estamos ahí bien? Sí. ¿Qué pasa cuando yo dejo la basura más tiempo del que debe estar en mi casa? Comienza a oler feo, ¿cierto? Así son los malos pensamientos cuando permitimos que se queden en nosotros. Comienzan a oler feo. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Pues, yo sé que hay desechos en mi casa. Como yo sé que estoy expuesto a una cantidad de cosas que pueden venir y bombardearme con pensamientos o con una serie de situaciones que pretenden que en mi depósito se alberguen cosas que no deben estar. Pero ¿qué debo hacer yo? Desecharlas, amarrar la bolsita de basura y sacarla afuera. No permitir que esté dentro de mí. Eso es guardar el depósito. Ahora miremos un verso más. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9. Mire esto. Guárdate, por tanto, guárdate y guarda ¿qué? Tu alma, tu espíritu en realidad. Guárdate y guarda tu espíritu. ¿Con qué? ¿Con pereza? ¿Con tedio? Con diligencia. Tenemos que aprender a ser diligentes en las cosas que son verdaderamente importantes. Guárdate y guarda tu espíritu con diligencia para que no te olvides. ¿De qué? ¡Ah, vea qué tremendo esto! De las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Mire, ¿cuáles son las cosas que yo he visto? Y alguno podrá decir, pues yo he visto lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo he visto el milagro que hizo en mí, en mi esposo, en mis hijos, en el hermanito aquel, en la iglesia, tal hermana que vino y contó el testimonio Yo he visto eso. Pero ¿recuerdan el verso o el pasaje inicial? Según nos escogió en él antes. Porque las cosas que hemos visto y que hemos oído, las vimos y las oímos
antes. El problema es que las hemos olvidado y nos hemos dedicado simplemente a ver las cosas naturales, que sí son las cosas que tenemos que manejar de alguna manera. No le estoy diciendo que usted viva una vida como ahí en las nubes y ignore la realidad. Pero detrás de esta realidad o de esta aparente realidad, si se me permite decirlo, hay una verdadera realidad. No la que ven estos ojos, la que Dios nos mostró antes, lo que escuchamos antes. Y que Dios puso ¿en dónde? Aquí en el corazón. Pero que el enemigo se ha encargado de que las olvidemos. Entonces guárdate y guarda tu espíritu o tu corazón con diligencia para que no te olvides de esas cosas. Ni te apartes o ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ahorita esa canción tan bonita de la bendición que te cubra con tu gracia hasta 1000 generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos. ¿Quién no quiere ver la bendición en sus hijos? ¿Quién no quiere ver la bendición en sus nietos? Pero ¿dónde comienza? Comienza en mí. Comienza en que yo entienda el depósito y los tesoros que Dios ha puesto en mí. Pero puede ser que por estar distraído con un montón de cosas, esa distracción me lleve a algo que nos lleva a desechar o a perder eso que Dios nos ha dado. Quiero llevarle primero a este pasaje. Efesios capítulo 1, versículos 16 al 18. Efesios capítulo 1, versos 16 al 18 dice Pablo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de ¿qué más? Revelación. Y de revelación en el conocimiento de Él. Preste la atención al 18. Alumbrando los ¿qué? Que veíamos en Deuteronomio 4:9, las cosas que hemos visto. Pero necesitamos un alumbramiento de ojos. Ese alumbramiento de ojos nos va a dar la capacidad de entender. Y ese entendimiento nos desarrolla la capacidad de ser conscientes para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles, fíjense en esto, ¿las qué? Riquezas. Las riquezas de la gloria de su herencia. De la gloria de su herencia. Tenga presente esa palabra herencia. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha depositado en nuestro depósito, valga ahí una pequeña redundancia, es riquezas de la gloria de su herencia. Ahora veamos este siguiente pasaje. Hebreos capítulo 12, versículo 3. Dice la Escritura: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mire, una de las palabras que reiterativamente encontramos en la Escritura acerca de uno de los no que Dios no quiere en la carrera es no desmayar. Pero aquí la Escritura nos está mostrando algo muy tremendo, y es una cuadratura. Fíjense bien en esto: para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ahorita le decía, si hay un buen depósito es porque existe un mal depósito. Por antítesis lo entendemos. Si aquí hablamos del ánimo, ¿qué es lo contrario al ánimo? Desánimo. El desánimo. Entonces, fíjense que aquí vamos a encontrar una cuadratura que se manifestó en un hombre llamado Esaú.
Y la cuadratura del espíritu de Esaú consiste en esto. Número 1, desánimo. Número 1, desánimo. Número 2, encontramos en este verso el cansancio. No se canse. Y número 3, el desmayo. Nos falta la cuarta parte. Para ello remitámonos a Isaías capítulo 40, versículo número 30. Isaías capítulo 40, versículo 30. Dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Si recuerda, tiene un poquito de memoria fotográfica, ¿cuál es la palabra en común entre Isaías 40:30 y Hebreos 12:3? El cansancio. Ahí nos muestra una conexión. Entonces, ¿qué está diciendo este verso? Los muchachos se fatigan y se cansan. Es decir, que antes del cansancio viene fatiga. Entonces completemos la cuadratura. Primero el desánimo, luego la fatiga, tercero cansancio y cuarto desmayo. ¿Y qué es lo que Dios no quiere? Que desmayemos. Lo cual quiere decir que puede venir el desánimo. Puede venir el desánimo. Que podemos caer en fatiga. Podemos caer en fatiga. Podemos estar cansados. A ver, levante la mano quien nunca se ha cansado. Para que me dé el secreto. Todos nos cansamos, ¿cierto? Y no estoy hablando del cansancio físico. Porque al fin de cuentas el cansancio físico se soluciona con descanso físico. Pero ¿cuántas veces alguno de los que estamos aquí posiblemente se ha cansado espiritualmente? ¿Cuántos tal vez han dicho en sus adentros? Porque, miren, si Dios colocara un micrófono adentro de nosotros, saldrían un montón de cosas que no quisiéramos que la gente escuchara, ¿cierto? Y muchas veces, tal vez muy adentro de nosotros, le hemos dicho a Dios: Señor, estoy cansado de orar, o estoy cansado de esperar, o estoy cansado de luchar y ver como que esta lucha nunca termina. Estoy cansado de esto y de lo otro. Y no es que esté mal que nos cansemos, solo que, ojo, lo que quiere decir esto es que ya vas en el tercer nivel de alerta. Primer nivel, desánimo. Todo comienza con el desánimo. Vamos a la iglesia hoy. Esta semana estuvo tan pesada, quiero dormir esta tarde. Oremos. Es que todos los días oramos. Todo comienza con desánimo. Pero el desánimo me va a llevar a la fatiga. Entonces, segundo nivel de alerta. Pero si la fatiga no la trabajamos, no la tratamos correctamente, vamos al tercer nivel de alerta, el cansancio, que al final nos va a llevar al desmayo. ¿Cuál es el problema del desmayo? Cuando una persona desmaya, ya perdió su conciencia. No es dueño de sí mismo. ¿Ha visto usted una persona que se desmaya? Ahora fíjense, cuando una persona se desmaya, no solamente pierde la conciencia, sino que hay algo tan tremendo que pasa físicamente en esa persona, que se vuelve extremadamente pesada. Ahora, ¿por qué le dije que es la cuadratura del espíritu de Saúl? Veamos Génesis capítulo 25, versos 27 en adelante. Lo bueno es que me dijeron que aquí terminan el servicio a las 3, ¿cierto? 4. Amén. Que conste que no prometí que iba a terminar pronto. 25-27 dice: crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Creo que estoy hablando con un pueblo entendido que comprende la diferencia entre un hombre y un varón. Esaú era un hombre, y no cualquier hombre, un hombre del
campo. El campo es el mundo. Pero Jacob era un varón quieto. ¿Por qué quieto? Estar quietos y ver lo que el Señor va a hacer, lo que el Señor va a enseñar. La quietud habla de la paz, y en medio de la paz es cuando yo puedo oír la voz de Dios. El varón es aquel que puede y desarrolla la capacidad de escuchar la voz de Dios, porque tiene una elevación. Verso siguiente: y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. 29. Hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú, ¿de dónde? Del campo. Del mundo. ¿Cómo volvió? Cansado. Mire, ¿qué nivel de alerta tenía ya? Sigamos. Dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy Cansado. Lo voy a decir como ustedes lo dicen. Órale. Miren lo que dice, estoy ¿cómo? Muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. 31. Y Jacob respondió, véndeme este día tu ¿qué? Tu primogenitura. Ahora, miren, quiero tratar de explicarme muy bien y enlazar muy bien estos versos y darme a entender. Yo le hice un énfasis a una palabra en Efesios capítulo 1, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que comprobéis y sepáis la esperanza que Él os ha llamado. ¿Y qué más? Las riquezas de su gloria, de su herencia. Y la palabra herencia está relacionada con la palabra primogenitura. El primogénito es el heredero. No necesariamente el primogénito es el primer hijo, sino el que tiene la preeminencia, el que va a heredar todo. Ese es el primogénito. Y Dios ya le había revelado a Rebeca que el primogénito no era Esaú, el primogénito era Jacob. Por lo tanto, Jacob es el que iba a tener la herencia. Es el que iba a recibir los tesoros. Es el que iba a poder usar ese potencial que Dios había puesto en él para un propósito que Dios ya había determinado. Entonces, fíjense, Jacob le dijo, véndeme este día tu primogenitura. 32. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. Y mire esta pregunta, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Para qué pues me servirá todos los tesoros que dice la Biblia que tengo yo acá dentro? Si lo que yo necesito es dinero para pagar la renta, si lo que yo necesito es dinero para comprar la despensa, si lo que yo necesito es dinero para pagar las cuotas de alguna deuda que tengo, ¿para qué o de qué me va a servir esos tesoros que a ese predicador o ese hombre allá dijo que teníamos allá adentro? ¿Para qué? Eso fue lo que dijo Esaú. ¿Y por qué le digo que es un espíritu? Porque es lo que el enemigo quiere que usted y yo hagamos. Que despreciemos la primogenitura, que despreciemos la herencia, que despreciemos los tesoros que Dios depositó dentro de nosotros, que los demos como algo sin valor, para que entonces estemos completamente estancados en un mundo 100% natural en donde no vamos a tener ninguna trascendencia. En este día dice, véndeme tu primogenitura, y eso fue lo que dijo Esaú. ¿En qué consistió el desmayo en Esaú? Porque ya dice la escritura que él estaba cansado y muy cansado. Pero ahí radicó el desmayo. El desmayo se efectúa cuando yo renuncio a la primogenitura, cuando yo renuncio a los tesoros, cuando yo renuncio a aquello que Dios ya puso dentro de mi depósito. Y no lo cuido, no lo guardo, no lo superviso, no le hago la custodia correcta. Versículo siguiente. Y Jacob dijo, júramelo en este día. Y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. Miren qué tremendo esto.
El Señor quiere que usted y yo entendamos la importancia de un depósito, y no cualquier depósito, un depósito que está lleno de tesoros que hacen parte de la herencia de los primogénitos. Y usted y yo somos primogénitos para Dios. Ahora, ¿qué es entonces lo que usted y yo debemos hacer con nuestro depósito? Para poder llegar a descubrir, para que me pueda llegar esa notificación en la ilustración que les hice hace un rato, en donde te dicen, mira, te dejaron una caja de seguridad, ve y reclama la llave número tal. ¿Cuáles son esas llaves con las cuales yo puedo llegar a descubrir esos tesoros? Miremos lo que dice la Escritura. Vámonos por favor al Salmo 119, versículo 9, inicialmente. Salmo 119, verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahora miremos el verso 11. En mi corazón he guardado tus. Entonces, ¿qué debo guardar en mi depósito? ¿Cuál es la llave que me permitirá descubrir lo que hay dentro de mí? Guardar los dichos, guardar la palabra. Pero ¿cómo voy a guardar la palabra si ni siquiera la busco? ¿Cómo voy a guardar la palabra si ni siquiera la medito? ¿Cómo voy a guardar la palabra si ni siquiera he reservado un tiempo específico para permitir que la palabra haga algo en mi vida? Porque aquí no pasa, gracias a Dios, aquí en Guadalajara no pasa. En Houston es muy frecuente que pase que la gente solamente lee la Biblia por compromiso. ¿Hiciste tu devocional hoy? Sí. Hoy leí mis 3 capítulos reglamentarios. ¿Y qué entendiste? Nada. Pero lo leí. ¿Y crees que Dios te habló? Sí. ¿Y qué te dijo? No sé. Aquí no pasa, gracias a Dios. Entonces, ¿cómo voy a guardar algo que yo no busco? ¿Cómo voy a guardar algo que no estoy ejercitando? Eso es como decir que yo quiero bajar de peso y nunca hago nada para bajar de peso. Ahora al rato me voy a comer, piensen lo que a usted más le guste, unas tortas ahogadas, creo que es un plato típico acá, una carne en su jugo, para nosotros una bandeja paisa. Para los que no sabían, la bandeja paisa tiene 2.250 calorías en un solo plato. Muy bien. Proverbios capítulo 4, versículo 4. Y él me enseñaba y me decía, ¿qué me decía? Retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Qué tremendo? Todo está condensado en que usted y yo vamos a la palabra, busquemos la palabra, ahondemos en la palabra, meditemos en la palabra. Y todas las demás cosas el Señor va a ir abriendo. En la medida que vamos entendiendo la Escritura, el Señor va abriendo más y más puertas para que usted y yo podamos empezar a descubrir esos tesoros. Ahora, miren esto. Ese depósito que Dios nos ha dado es un depósito tan grande que no tiene una sola puerta. Tiene un montón de puertas. Ese depósito no es solamente una pequeña cajita de seguridad empotrada en una pared. Ese depósito es todo un edificio en donde usted va a encontrar un montón de cuartos. Y en la medida en que usted y yo meditamos la palabra y entendemos la palabra, el Señor nos entrega una llave. Mira, abre esta puerta. Y cuando abrimos esa puerta, ¡wow! Y después entendemos otra cosa, otra llave, y abrimos esta otra puerta, y ¡wow! Y empezamos a descubrir todos esos tesoros
que hacen parte de la herencia de los primogénitos. Pero miren lo que ocurre si usted deja que el desánimo avance, va a caer en la fatiga, y si la fatiga avanza va a caer en el cansancio, y si no trata hasta el punto del cansancio llega el desmayo, y cuando llega el desmayo ya no hay nada más que hacer. Dios no quiere que desmayemos. Gálatas capítulo 6 versículo 9, por favor. Gálatas 6, 9. No nos cansemos pues de hacer. A ver, perdón. Leamos bien. No nos cansemos pues de hacer. Oh, es distinto. Ahí no dice hacer el bien, dice de hacer bien. No nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Mire, ¿qué es el bien? ¿Qué es el bien? Porque dice, no nos cansemos pues de hacer bien. Bien tiene una implicación muy distinta a el bien para nosotros. El bien o lo bueno tiene que ver con algo que para nuestro intelecto consideramos que es aceptable o que es bueno, dentro de un parámetro. Pero para el Señor bien tiene que ver con su misma presencia operando en nuestras vidas. Dice el salmista, el bien y la misericordia me seguirán todos los ¿qué? Todos los días. No todas las noches, no todas las tardes, no todos los años, todos los días. ¿Y para qué habla de días? Porque está refiriéndose a aquellos que viven en una alineación de tiempos, aquellos que viven sujetos a la voluntad perfecta de Dios y que en esa voluntad caminan. Dice la Escritura que aquellos que caminan bajo la voluntad de Dios son los que andan de día. Y aquellos que andan de día son aquellos que gozan bien. No lo tengo que buscar. El bien y la misericordia me seguirán. Pero ¿qué debemos hacer? No nos cansemos. Porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Dios no quiere que desmayes. Yo no sé si tú a este punto, hoy día, domingo, tal vez dijiste, hoy voy a ir a la iglesia a ver qué pasa. Pero si no pasa nada, yo ya no doy más. Dios te quiere decir, no desmayes, porque llegará el tiempo que si tú sigues haciendo lo que tienes que hacer, lo que Dios te ha dicho que hagas, sin cansarte, vas a cegar, vas a recoger. Volvamos a Proverbios 4. Ahora vamos al verso número 13. Hemos hablado de los dichos, hemos hablado de las palabras de Dios, que son las que debemos guardar o atesorar en nuestro depósito. Ahora dice el verso 13, retén el consejo. ¿Y qué es el consejo? El consejo hace referencia a la voluntad de Dios para mi vida. Cuando usted viene y le dice, Señor, quiero que me aconsejes, ¿qué es lo que debo hacer? Y el Señor te da un consejo. ¿Tú qué crees? ¿Que es algo opcional? ¿Es una sugerencia? Si Dios te dice, mira, mi consejo es este, está diciéndote, esta es mi voluntad. Obvio, yo soy el que decido. Pero cuando Dios habla a través del consejo, está mostrando o revelando su voluntad. Entonces lo que está diciendo acá es que debemos retener la voluntad de Dios, no dejarla. Ay, es que ya me cansé de hacer la voluntad de Dios, porque desde que empecé a hacer la voluntad de Dios me empezó a ir mal. Desde que yo empecé allá en esa iglesia, todo el mundo se me vino encima. Retén el consejo y no lo dejes.
Adicionalmente, guárdalo, porque eso es tu vida. Miren, la vida tuya y mía no consiste en el éxito que podamos obtener en esta tierra. Nuestra vida en realidad consiste en que podamos cumplir la voluntad de nuestro Dios. ¿Y por qué viene el desánimo? El desánimo viene precisamente cuando nos hemos desviado de hacer la voluntad de Dios. Miren esa palabra, desánimo, ánimo, hálito, aliento de vida. Comenzamos a perder como ese ánimo, ese hálito, ese aliento, ese propósito cuando nos enfocamos en hacer nuestra voluntad y abandonamos de hacer la voluntad de Dios. Mientras que usted y yo permanezcamos haciendo la voluntad de Dios, aunque sea difícil el camino, aunque nos cueste mucho, aunque nos duela, aunque lloremos, pero en el corazón, en el alma, en el espíritu vamos a sentir la sensación o la paz de que todo está bien, a pesar de que afuera no lo esté. Eso es tu vida. Ahora, versículo 23 tan conocido, que tal vez hasta muchos de memoria lo conozcan. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada. ¿Guarda qué? Tu corazón. Guarda tu depósito. Porque de él mana ¿qué? La vida. ¿Por qué era tan importante para Jacob la primogenitura? Porque Jacob tenía entendimiento. Jacob comprendía que el primogénito era el que poseía los tesoros, la herencia, para poder ejecutar la obra de Dios. Esaú desperdició eso, Esaú despreció eso. Eso significa desmayar. Dios no quiere que ninguno de sus hijos eche por la borda el hecho de que es un heredero, un primogénito que tiene derecho a los tesoros que Dios ha depositado en nosotros, aunque tal vez no los conozcamos todos ahorita, aunque tal vez no hayas descubierto muchas cosas, pero que si tú perseveras, que si tú insistes en mantenerte, aun cuando tú digas me siento cansado, me siento fatigado, me siento desanimado, puedas venir al Señor y decirle: Señor, yo te entrego estas cosas, porque yo no quiero desmayar, yo quiero perseverar, yo quiero permanecer. ¿O acaso no encontramos en Juan capítulo 15 que Jesús le dice a sus discípulos de una y otra manera: permanezcan, permanezcan, permanezcan? Porque un verdadero discípulo permanece contra viento y marea. Ahora voy a terminar con esto. Regresemos por un instante a 2 de Timoteo 1. Versículos 12 y versículo 14. Mire lo que dice el 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. ¿Para qué? Para aquel día. Yo le formulé en el inicio de esa pregunta: ¿cuál es ese aquel día? Y en el versículo 14 ya le lanza la declaración, pero a Timoteo. Y le dice a Timoteo en el 14: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Mira, yo estoy seguro que mi depósito va a ser guardado para aquel día. Y te aconsejo que tú también te ocupes en guardar tu depósito, que a través del Espíritu Santo el Señor ha puesto en nosotros, y que particularmente también le va a llegar el aquel día a Timoteo. Ahora, ese aquel día tiene dos connotaciones: una connotación completamente eterna, el día en el cual usted y yo demos cuentas de lo que hicimos o no hicimos con la herencia que Dios nos dejó. Podemos ser como ese hijo que pidió su herencia y la malgastó viviendo perdidamente. O podemos ser
Una persona sabia y prudente que usa correctamente su herencia y la capitaliza para darle al Señor buenas cuentas. Pero la segunda connotación de aquel día habla del día en el cual se pondrá a prueba tu vida y en el cual tú y yo vamos a poder echar mano de ese depósito para aguantar la prueba. Y miren lo que quiero mostrar. Génesis capítulo 41, versículo 36. Génesis capítulo 41, versículo 36. Voy a leer desde 34 para un poquito contextualizar. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años ¿de qué? De abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento en las ciudades y guárdenlo. 36. Y esté aquella provisión ¿en qué? ¿En dónde? Depósitos. En depósito para el país. ¿Para qué? Años de hambre. Para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá. ¿De qué? ¿Qué debían guardar en el depósito? Todo aquello que en ese contexto era un tesoro. Júntenlo, guárdenlo en el depósito, para que cuando vengan los tiempos de hambre, 7 años, todo un ciclo de hambre o de prueba, haya lo suficiente para que el país no perezca de hambre. Cuando usted y yo guardamos correctamente nuestro depósito y ejercitando bien nuestro trabajo de labrar y guardar el huerto, vamos a darnos cuenta de que día con día vamos a descubrir los tesoros que Dios nos ha dado. Y cuando venga la prueba vamos a poder echar mano de esos tesoros que nos van a ayudar a soportar la prueba. Porque al fin de cuentas, en la prueba lo que el Señor quiere ver es lo que hay dentro de nosotros. ¿Qué hay en el depósito? Malos pensamientos, fornicaciones, adulterios, envidias. ¿O qué hay en el depósito? Sabiduría, entendimiento, paciencia, templanza. ¿Qué hay? Y termino con este verso final, 8:2 de Deuteronomio. Deuteronomio 8:2. Desde el 1, por favor. Contextualicemos del 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis, seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. ¿En dónde? En el desierto, prueba. Para afligirte, para probarte. ¿Para qué más? Saber lo que había en tu depósito. Porque depende de lo que haya en nuestro depósito, va a depender nuestro comportamiento. Dice la palabra en Proverbios, tal es el hombre en su corazón, tal cual es él. Y por eso leíamos en Mateo 15:19, porque del corazón salen todas las cosas. Y eso llega a contaminar. Pero cuando llegue el momento del desierto, de hambre o de prueba, lo que el Señor quiere ver es lo que hay. Si en realidad tú y yo desarrollamos la capacidad de capitalizar los tesoros que Él ya ha puesto en nosotros, o si por el contrario hemos despreciado la primogenitura y hemos desertado
del propósito de Dios. Es tu elección. Esta mañana, mi trabajo ha sido traerte una palabra que no solamente puede reconfortarte en un sentido, sino también retarte. Tú tomas la decisión. Tú tomas la decisión. ¿Está conmigo? Póngase.